Hola, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro con la historia. Hoy desde el Memorial Granma, perteneciente al Museo de la Revolución. No solo para conocer las piezas que atesora este sitio, también para acercarnos a los sucesos que dieron origen a este eterno tributo. Una vez más, en busca de la verdadera historia desde el lugar. Acompáñenme. Y ya converso con la licenciada Dailín Argüelles, quien es comunicadora del Museo de la Revolución. Dailín, bienvenida desde el lugar. Gracias a ustedes por la visita. Licenciada, ¿cuándo y por qué surge la idea de crear el Memorial Granma? En el aniversario 15 del triunfo de la Revolución, el 2 de enero de 1974, el yate Granma desatracó de la desembocadura del río Almendares junto con los expedicionarios sobrevivientes, todos ellos encabezados por Fidel, Raúl y otros dirigentes. Por todo el malecón habanero, pues bueno, se fue congregando el pueblo capitalino para rendirle el merecido homenaje. Una vez que llegó al puerto de La Habana, fue izado y trasladado hacia una nave para realizarle acciones de conservación y preservación. Ahora bien, debido a la complejidad precisamente de los trabajos a realizar en la embarcación, se solicitó la ayuda de especialistas soviéticos para que hicieran un dictamen sobre todo este proceso. Ellos aconsejaron que debía colocarse el yate Granma en un local muy especial, bajo estrictas regímenes de temperatura, humedad, y de esta manera, pues bueno, surge la idea de crear el Memorial Granma. Esto fue llevado a concurso por el ministro de la FARC en ese momento y después de todo el análisis con los trabajos presentados, el proyecto ganador fue el del ingeniero Miguel Menéndez y el arquitecto Eduardo Lozada junto a otros especialistas. A inicios del año 1975, el comandante en jefe pues aprobó las obras de construcción del memorial, que fue asumida por la empresa de construcciones militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la EMI de Granma. Cuba todavía tenía que venir una expedición por mar. Yo no sabía que yo iba a venir como marino en el Granma, yo no lo sabía. Porque yo no fui a prepararme allí, yo no me preparé allí para una expedición, o mejor dicho, para una expedición, pero no como marino, como combatiente, como un soldado más, ¿no? Pero bueno, cuando llegué al barco me dijeron agarra, y agarré. Sabíamos nosotros ya por el curso del río, es que me doy cuenta de la cantidad de personas que cómo era posible que nosotros pudiésemos haber hecho lo que hicimos en ese barco en el estado que estaba. Empezando porque algunos creían que era un barquito chiquito que nos iba a llevar al barco grande en el cual vendríamos a Cuba. Y otros, cuando nos dijeron que no había más barco que ese, pensamos, creyó el Che, que seguro sería un barco de una gran velocidad. Y ya ustedes saben que por razón de la carga que traía, navegó a 6 o 7 nudos, por lo que hizo que el viaje se prolongara. Y un solo día de mar, era en invierno, un solo día de mar sereno, el resto fue bajo influencias de norte, grandes marejadas. Cuando se estaba estando ya en México, Fidel allí, el desembarco, nosotros teníamos la responsabilidad de apoyar el desembarco en esta zona de por aquí. Teníamos planos ya de todos los movimientos, aún de toda la parte
del sur, de lo que eran el recorrido de las fragatas. En Santiago de Cuba se había recibido la orden del alzamiento desde México y se preparaban las acciones del 30 de noviembre. Celia Sánchez organizó una red de campesinos que debían recibir a los expedicionarios, abastecerlos y conducirlos a un lugar conocido como Cinco Palmas. Este sería el punto de partida para dirigirse a la Sierra Maestra. Frank era extraordinariamente organizado, exigía disciplina de los compañeros y en la formación de los compañeros se mezclaba esto que yo les decía a ustedes, sus características de maestro y de militar. El 30 de noviembre comienzan las acciones en Santiago de Cuba como apoyo al desembarco del Granma. Por primera vez, los combatientes luchan con el uniforme verde olivo y las insignias del movimiento 26 de julio. En el Granma, Fidel escucha contrariado las noticias del alzamiento. De Santiago de Cuba, que era para atraer la fuerza principal de Batista en Oriente sobre sí y permitirnos a nosotros desembarcar, por el retraso del Granma se convierte en un boomerang, ya que cuando desembarcamos 3 días después, lo mejor de las tropas de Batista estaba en Santiago de Cuba y le fue relativamente fácil y en poco tiempo trasladarla a la zona de operaciones. Para sofocar el alzamiento del 30 de noviembre, Batista envió a Santiago de Cuba fuerzas aerotransportadas. A bordo del Granma se forman pelotones dirigidos por los capitanes Raúl Castro y Juan Almeida. El ejército de Batista recibió información de sus agentes en México sobre la salida del Granma e intentaban localizarlo. Expedicionarios, Roque, cae al mar agitado. Durante horas se le busca y luego es rescatado. Por su diseño y significación histórica, el memorial es un monumento arquitectónico conmemorativo. Estructuralmente se compone de columnas de hormigón y está cubierta con vigas metálicas que están rematadas con losas de este mismo material constructivo. Las altas columnas, como puedes ver, sostienen una cubierta de forma hexagonal con un falso techo reticulado que alude a las típicas palmas de la campiña cubana. Hay que decir, tenemos que significar que desde su inauguración, jóvenes combatientes de las Fuerzas Armadas de la FARC han escoltado celosamente esta instalación.
Dailín, ¿qué bienes históricos y patrimoniales atesora hoy el Memorial Granma? Bueno, en él se exhiben piezas museables representativas de las tres fuerzas principales que lideraron la Guerra de Liberación. Estos fueron, por supuesto, el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, todos vinculados a la historia de Cuba en el periodo entre 1957 y 1962. Por supuesto, el eje principal del conjunto, la pieza más valiosa que tiene el memorial, es precisamente el Yate Granma, esta embarcación de recreo que fue construida en 1953 y que, a pesar de ser construida para una capacidad de 20 personas, condujo a los 82 expedicionarios del Granma encabezados por Fidel Castro en esta gesta libertaria que inició desde su salida el 25 de noviembre de 1956 desde Tuxpan, México, hasta un sitio conocido en la región oriental como Los Cayuelos. Licenciada, me llama la atención algo, ¿no fue exactamente por Playas Las Coloradas donde desembarcó el Granma? Bueno, sería bueno puntualizar que en realidad Playa Las Coloradas está un poquitico más alejado del punto del desembarco. Realmente ese lugar se llama Los Cayuelos, lo que históricamente la más conocida era Playa Las Coloradas y bueno, así es como se reconoce, pero el sitio original es Los Cayuelos. Sin poderse precisar el lugar exacto del desembarco como estaba previsto, Fidel ordena que el Granma se dirija hacia la tierra firme de Cuba. Segundo lugar, en vez del lugar previsto, desembarcamos, desgraciadamente, a pocas decenas de metros de una pequeña playa llamada Las Coloradas, que nos hubiera traído como consecuencia un ahorro de varias horas. Desembarcamos en los pantanos que desconocen. Pelotón fue el último en bajar y de todos los expedicionarios el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto cuando nos bajamos por la proa el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, no le habíamos el nombre y él dijo seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi y así le comuniqué el que se llama Granma. Diario de Raúl Castro. Me quedé hasta el último, tratando de sacar la mayor cantidad de cosas. Pero después, en aquel maldito manglar, tuvimos que abandonar casi todas las cosas. Más de 4 horas sin parar apenas, atravesando aquel infierno. Me iba encontrando a lo largo del camino compañeros casi desmayados. Batista exigió responsabilidades a los mandos militares. Trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. El 2 de diciembre de 1956,
desembarcaron en Cuba los expedicionarios del Granma comandados por Fidel. Ese día nacía el ejército rebelde. Dailín, ¿qué ocurre con el yate Granma luego del desembarco? Bueno, en el momento en que se produce el desembarco del Granma, el 2 de diciembre de 1956, ya por supuesto el ejército de Batista había conocido sobre la salida del yate Granma desde México y su estancia ya aquí en el país. Pues entonces inmediatamente ubicaron el yate Granma, lo ocuparon, fue ocupado por fuerzas navales de la dictadura y conducido aquí hasta la bahía de La Habana. Ahí permaneció hasta el triunfo de la revolución y la llegada de Fidel y la caravana de la libertad el 8 de enero de 1959. Después de esa fecha histórica, ¿qué sucede entonces con el yate Granma? Bueno, después de eso, en realidad, permaneció inactiva la embarcación, hasta que en 1963 fue llevada hasta el río Almendares y allí, pues bueno, pudo ser apreciada por toda la población, incluso en ocasiones muy especiales, se hacían algunas salidas en fechas conmemorativas, hasta que surgió precisamente todo este entramado de la restauración del yate Granma. Licenciada, hay un mito y es que esto es una réplica del yate Granma. ¿Es una réplica o es el original? No, hay que especificar qué es el original. El yate Granma original, ya yo te expliqué cómo ha sido todo este proceso para preservarlo y muchos visitantes llegan aquí con la idea de que es una réplica. Queremos que nuestros jóvenes y niños conozcan que este es el verdadero yate Granma. Dailín, hasta el momento nos hemos referido específicamente al yate Granma, pero ¿qué otros vehículos atesora este lugar? Bueno, aquí se exhiben además otras importantes piezas museables vinculadas al asalto al 13 de marzo, a la invasión de Playa Girón y otras acciones combativas que se hicieron durante la etapa de guerra de liberación. Dailín, ¿cuántas veces ha sido remodelado el Memorial Granma? Desde su apertura, de manera periódica, se realizan acciones de mejoramiento constructivo en toda la instalación. Hay que decir que la última de ellas y más significativa fue en el 2016. Asimismo, todas las piezas museables reciben los beneficios de la restauración. Con respecto a esta restauración que se hizo en el 2016, hay que decir que a partir de ahí, pues bueno, el museo presentó una nueva imagen porque además de la restauración que le fue realizada a todas las piezas museables y todos los sistemas que dan vida a la instalación fueron objeto de esta restauración. Entre lo más significativo tenemos que señalar el sistema de iluminación que se incorporaron cambios con soluciones más eficientes con tecnología LED para que resaltaran las piezas, principalmente el Granma, fueran más apreciadas incluso en la noche, que desde las vías aledañas puede observarse cuando oscurece. Otra parte importante fue la colocación de soportes con mucha información, tanto en español como en inglés, con evidencias, es decir, con fotos, evidencias de lo que había ocurrido precisamente en el hecho histórico. Siempre la historia tiene hechos muy curiosos y precisamente hoy vamos a narrar uno de ellos. Todos sabemos por qué se llama yate Granma.
Es algo curioso, cuando Fidel Castro se encontraba en México y una de las tareas más importantes era buscar un yate que los trajera a Cuba en una expedición, encontraron un vendedor que estaba ofreciendo un yate con un nombre muy específico, Granma. A Fidel le llamó la atención el nombre porque cuando vamos a la traducción en inglés significa algo muy llamativo. Grandmother en inglés significa abuela, sin embargo era Granma, un diminutivo de abuela, por lo tanto el yate se llamaba abuelita en inglés. Eso llamó la atención a Fidel, compró el Granma, compró el yate en forma general y a partir de aquí, bueno, ya tiene una historia de por qué el yate Granma. Pero hay otra curiosidad. El 3 de octubre de 1965, cuando ya nuestro Partido Comunista volvió a tomar su nombre original, se decidió reunificar todos los periódicos revolucionarios que habían estado en la etapa de la lucha contra Batista, más lo que había pasado en la primera etapa de la revolución. Y por iniciativa propia de ese día se decidieron que toda la unificación de estos periódicos apareciera un órgano oficial para el Partido Comunista y que ese órgano debía tener el nombre también de Granma, por lo que simbolizaba aquel yate con aquel nombre en el momento histórico en que ocurrieron los hechos. Ya posteriormente tenemos otra anécdota. Recuerden que en 1976 quedó aprobada nuestra Constitución socialista y en uno de los aspectos de ella se trabaja la división político-administrativa del país. El país quedó dividido en este momento en 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Pero la provincia por donde había ocurrido el desembarco se decidió entonces llamarla también, dándole memoria a ese nombre, la provincia Granma. Por lo tanto, en la historia de Cuba, 3 momentos importantes con el mismo nombre. La expedición que inició nuestras luchas por la última independencia, todo lo que tiene que ver con el periódico revolucionario y una de nuestras mejores provincias también, llamada la provincia Granma. Nada, curiosidades que tiene la historia vinculada a estos hechos que hemos narrado. Dailín, ¿qué personalidades han visitado el memorial? La visita al memorial es de especial interés tanto para el público nacional como el extranjero. Decenas de personalidades vinculadas al ámbito de la cultura, la ciencia, el deporte, las artes. No podemos dejar de mencionar a nuestro comandante en jefe, quien nos visitó en incontables ocasiones. No queremos dejar de resaltar además otras personalidades y muy puntualmente al mexicano Antonio del Conde, que conocido por el cuate fue el patrón original, el dueño original que tuvo el yate Granma. Dailín, gracias por haber abierto las puertas de este sitio para nuestra visita desde el lugar. Aquí estaremos regresando siempre para conocer otros detalles que forman parte de la historia de nuestro país. Gracias a ustedes por invitarnos al programa y le abrimos las puertas para una próxima visita. Así será. El Memorial Granma, perteneciente al Museo de la Revolución, es un sitio que rinde tributo a las mujeres y hombres que lucharon por la independencia y la libertad de nuestro país. Primero en alta mar y luego en el llano y en la sierra cuerpo a cuerpo. Es un perenne tributo a la historia patria. Este lugar, por cierto, es visitado cada año por miles de personas. Nosotros ya vamos terminando. Nos encontraremos próximamente, siempre en busca de la verdadera historia desde el lugar.